este gran sacerdote que le acompañó. De todos es conocido los ayunos que hace, las penitencias que emplea y las largas colas de penitentes que se aproximan a su confesionario. Siempre estaba la presencia de Dios. No se daba importancia. Y sabía que todo era un don de Dios. Dicen que es santo. Es increíble este nuevo cura. Yo no lo puedo creer. Me tiene realmente cautivada con su piedad. Oye, pero ¿has visto tú la expresión de amor que tiene en su cara, su ternura? Y esa expresión de amor cuando contempla el Santísimo Sacramento. Su manera de dirigirse a nosotros. Pues sí, tienes razón. A mí realmente me sorprendió porque me ha mandado a rezar el rosario, que yo antes ni lo hacía. Pero lo hace con tanto amor, que uno le obedece. Después de la muerte del padre Valey, será cuando el vicario general de la diócesis le envía a una aldea de unas 230 almas de nombre casi desconocido, Ars. ¿Cómo fue aquella entrañable llegada de nuestro santo a su nueva parroquia? Era tan espesa la niebla que el novel sacerdote se extravía, pero providencialmente se encuentra con un jovencito, un pastor de ovejas. Ambos tienen algo en común. Chico, escucha. Me he perdido con esta niebla. ¿Tienes la caridad de indicarme por dónde se va a Ars? ¿Sabes, pequeño amigo? Tú me has mostrado el camino de Ars, pero yo te mostraré el camino del cielo. Aquí en Ars le preocupa la triste situación espiritual en la que se encuentran sus nuevos feligreses. Este pueblo no está precisamente entre los más piadosos, más bien todo lo contrario. Reinan los principios de la Revolución Francesa. La fe está casi extinguida. Hay gran indolencia en la gente y mucha ignorancia religiosa. Muchos dejan de asistir a la Santa Misa los días de precepto. Trabajan sin necesidad los domingos y no abandonan el execrable vicio de blasfemar. Los padres dilapidan su dinero en las tabernas. Los jóvenes, con su alocada afición al baile, cometen graves desórdenes y pecados. Escuchad todos. La taberna es la tienda del demonio, la escuela donde el infierno predica y enseña su doctrina, el lugar donde la fortuna se arruina, la salud se pierde y donde se cometen los asesinatos. ¿Sabéis lo que hacen los taberneros? Roban el pan de las pobres mujeres y de sus hijos, dando el vino a sus maridos que gastan allí el domingo el jornal de la semana. Por una blasfemia, por un mal pensamiento, por una botella de vino, por 2 minutos de placer, perder a Dios, tu alma, el cielo, para siempre. Estos sermones impactantes, extremadamente duros, llegaban rápido a su lugar de destino, al corazón de los feligreses. Hablaba mucho a los padres respecto de sus hijos, la obligación tan grave que tenían de educar y de ayudar a esos hijos a que se salven. Decían, en el cielo lo veréis, que algunos se condenarán por no haber hecho lo suficiente por sus hijos. Yo le digo que cuando yo era joven y tenía modelos sacerdotales, estaba en el seminario, y los modelos sacerdotales eran sacerdotes de mi tierra, de mi diócesis, de Mérida, Badajoz, pues estos sacerdotes hacían lo mismo que el cura de Ars. El cura de mi pueblo hacía lo mismo que el santo cura de Ars. Combatía el baile, porque veía, es decir, no el baile, sino todo aquello, es decir, ellos no tenían nada contra la fiesta, ni contra la alegría del pueblo cristiano, sino todo aquello que era ocasión y motivo de ofensa a Dios. Si uno quiere dominar las pasiones, ha de ser así, hay que mortificarse, en la vista, en el oído, en todo, y en las amistades. Dejad una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias. El nuevo párroco de Ars se enfrenta con todas aquellas circunstancias que a un sacerdote le pueden desmoralizar. Pero cuenta con la presencia de Dios en su alma. Trabaja día a día, gota a gota. Se desvive por las almas que tiene que salvar. Ruega a Dios, pide a Dios, aflige su cuerpo con penitencias y pasa largas horas de la noche en oración. Dios mío, concededme la conversión de mi parroquia. Consiento en sufrir cuanto queráis durante toda mi vida los dolores más vivos con tal de que se conviertan. Los feligreses son testigos de su vida. En cuanto llegó,
Consideró la iglesia como su casa. Entraba a la iglesia antes de la aurora y no salía hasta después del ángelus de la tarde. Si alguno tenía necesidad de él, allí lo podrían encontrar. Sencillo, pobre y humilde, sonriente y servicial. ¿Qué idea más equivocada se tiene de los santos? Los santos son alegres, esa alegría que viene de Dios, aún en los mayores sufrimientos. Son gentes que no viven ellos, vive Dios con ellos, o Jesucristo, y sufren. Su gran sufrimiento pues era encontrarse pues a un pueblo pues que estaba separado de la vida cristiana. Por eso se dedicó total y plenamente en los primeros tiempos de su vida pues en ir formando a cada cristiano, porque era un sacerdote ejemplar en ese sentido. Su ministerio era para la persona, para cada una de las personas, era un ministerio personalizado. Por eso lo centra en el sacramento de la penitencia, porque es la búsqueda del otro para el amor de Dios, la búsqueda de la oveja perdida. El cura de Ars fue un hombre de confesionario. Eran ingentes cantidades de penitentes quienes se acercaban a recibir de él, cuando podían, dirección espiritual, aunque fueran breves palabras. Primero de uno en uno, luego de 10 en 10, hasta convertirse en verdaderas riadas humanas. Este siervo amado de Dios se crucificó allí libremente. Fue un mártir de la confesión. Hubiera podido huir de los pecadores, retirarse al claustro o al desierto, a la trapa, como solía decir, pero por amor a las almas se quedó en su puesto. Es aquí, entre aquellas tablas, en este taúd anticipado, donde más tuvo que sufrir el cura de Ars, donde en verano el confesionario parecía una estufa y en invierno una auténtica nevera. 16 horas la confesión, era un santo. Cuando uno iba a confesarse y veía que el sacerdote le ayudaba, te has descuidado de este pecado, veía la conciencia. El amor de Dios se le salía, tocaba el corazón de los demás y poseído de Dios, aquellas palabras entraban. Mucha retórica, mucha poesía, pero no hay espíritu, no logra, no rompe los corazones endurecidos. Sabéis que se dice que el cura de Ars ponía penitencias muy suaves, porque el que hacía las penitencias por los penitentes era él. Él rezaba por ellos, él se sacrificaba por ellos. El santo cura de Ars fue un auténtico prisionero del confesionario, y todo por amor a las almas. Poseía un don particular para convertir a los pecadores más empedernidos. El buen Dios lo sabe todo. Antes incluso de que se lo confeséis, sabe ya que pecaréis nuevamente, y sin embargo os perdona. Qué grande es el amor de nuestro Dios, que le lleva incluso a olvidar voluntariamente el futuro, con tal de perdonarnos. A quien en cambio se acusa de manera fría y casi indolente, le muestra con sus propias lágrimas la evidencia seria y dolorosa de lo abominable de su actitud. Hasta que no queme usted todos sus malos libros, no le puedo dar la solución. El santo cura de Ars para los sacerdotes también es un modelo, ya que no podemos, al que no está arrepentido y al que no hace un propósito suficiente de cambio, darle la absolución de los pecados. Pues él decía que se condenarían los sacerdotes que absolvían a aquellos que no estaban, que no quitaban las ocasiones y que no estaban arrepentidos. Llegó que todo el mundo estaba en la capilla, que se terminaron los bailes y las tabernas. Ahora vuelve a estar igual, ¿eh? Todos nos podemos preguntar, ¿dónde estaba escondido el tesoro de su fe? ¿Dónde lo podemos aprender? ¿Dónde pedirla? ¿Cómo llegó el santo cura de Ars a convertir todo un pueblo? Yo me hago otra pregunta. ¿Cómo llegó el Espíritu Santo a convertir todo un pueblo? Pues el Espíritu Santo llegó a convertir todo un pueblo porque tuvo un instrumento muy apto, muy dócil, que vivió para transmitir el amor de Dios,
Odiaba el pecado, pero se compadecía inmensamente de los pobres pecadores. Pero, sin embargo, se mostraba inflexible cuando el pecador no quiere salir del estado de condenación. Solía decir: qué desgraciados son los pecadores al no conocer al buen Dios. Cuando no tenéis el amor de Dios en vosotros, sois muy pobres. Sois como un árbol sin flores y sin frutos. Hay que rezar siempre, sin desfallecer, como enseñan las Sagradas Escrituras. El alma que reza poco es como esas aves de corral que, aunque tienen grandes alas, no saben volar. El hombre no es solo un animal de trabajo, también es un espíritu creado a imagen de Dios. Y no vive solo de pan, vive de oración, vive de fe, de adoración y de amor. No se puede ser sacerdote si no se es un hombre de fe. El santo cura de Ars sabía que él tenía que pasar por el sagrario todo aquello, a todas aquellas personas, con sus dramas interiores, con sus problemas interiores, con sus dificultades para crecer en la fe, con sus dificultades para la conversión. Él los tenía que pasar por el sagrario. San Juan Bautista María Vianney fue un santo nacido en la escuela de Jesús de Nazaret, un alma víctima a imitación de Cristo por los pecados de los hombres. Como sacerdote, como hombre elegido por Dios para la salvación de las almas, sabía que el tiempo era un regalo de Dios, para aprovecharlo en obras buenas, santas, tiempo para ganarse el cielo. Uno de sus primeros trabajos de apostolado, para evangelizar a los escasos fieles de la parroquia, fue la catequesis, fiel apostolado que desarrollará toda su vida. Visita sistemáticamente a los enfermos y a las familias, organiza misiones populares y fiestas patronales, recoge y administra dinero para sus obras de caridad y para las misiones, adorna la iglesia y dota de ornamentos, se interesa por la educación de los niños, funda hermandades y llama a los laicos a colaborar con él. En esa catequesis que él puso, primero para los niños, después ya empezó a hacerla también para los adultos, en esa guerra o en esa lucha contra la ignorancia, les obligaba a que se formasen, ya con la lectura de vida de santos, ya viniendo a la catequesis que él daba, que por cierto, todo el tiempo que él estuvo en la parroquia, él se encargaba de dar la catequesis. El santo cura de Ars, ya sabemos que fue un sacerdote que ejerció el ministerio hasta la total extenuación. Fue una entrega total en favor de los demás, en todos los rasgos, en todas las facetas, en todos los matices que tiene el ministerio sacerdotal, porque hoy destacamos algo que es esencial en su ministerio, que es, por ejemplo, el sacramento de la penitencia. Pero no olvidemos que luego él, primero, tenía unas relaciones humanas pastorales extraordinarias. Era un hombre que visitaba los hogares, que mantenía una extraordinaria relación y cercanía con todos. Era un hombre que se preocupaba por la promoción humana. Recordemos la providencia, por ejemplo. Recordemos la providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es la promoción humana y de la mujer, en un momento en el que no había nada. También de los chicos se preocupó de la educación, buscó profesores en congregación religiosa que fueran profesores para los chicos, para esa promoción humana. Se santificó en el ejercicio del ministerio. Fue así como poco a poco los habitantes, y especialmente los muchachos, semilla futura de santidad y renovación, aunque remisos al principio, iban adquiriendo en sus almas la savia santa de sus palabras y ejemplo de vida. Se confesaban y aprendían a amar la pureza de costumbres. Era un cura que no toleraba que nadie entrara en la iglesia indecentemente vestido. Como solía decir, un cuerpo casto, un alma pura. No hay nada más hermoso. Ars logró que todos fueran a la iglesia. Él estaba dispuesto a todo, pero quisieron también quitarle, porque estorbaba a los párrocos vecinos. Vi que mucha gente iba a Ars y no iba a sus pueblos. Él, sin moverse de Ars, hacía su apostolado. Era un santo, carácter especial, prescindía de los demás, se fijaba en el Evangelio y predicaba.